Así es, hoy en Modo Mujer les tengo un tema muy pero muy interesante para todas las mamás y para todos los papitos, porque sabemos que ya se acerca la temporada de vacaciones y ahí empiezan los niños a tener mucho más tiempo libre, ya no van al jardín, ya no tienen tantas actividades para hacer y ahí es donde empiezan a llegar las pataletas. ¿Por qué? Porque de pronto ya no tienen esas tareas, ya no tienen tantas obligaciones y ya tienen mucha más energía y más tiempo libre. Es por eso que el día de hoy invité a Katherine Villamizar, quien nos va a ayudar y nos va a asesorar un poquito acerca de este tipo de pataletas que ya se aproximan y que no solamente son en temporadas de vacaciones, sino que también en cualquier momento del día de la vida nos puede ocurrir con nuestros pequeñitos. Katherine, bienvenida a Modo Mujer y acá entre nos. Muchísimas gracias. Bueno, Katherine, cuéntanos un poquito por qué pasan esas pataletas, es decir, ¿hay un momento específico en alguna edad determinada en los niños que empiezan a ocurrir las llamadas pataletas? Claro que sí, mira, la pataleta parte que hace falta comunicación. Falta comunicación en entender al niño, falta comunicación en que él no pueda decir lo que quiera. Generalmente una pataleta sucede después de que hay un no rotundo, entonces empieza la pataleta de tirarse al piso, de llorar, de gritar, de escupir, de patear. Y eso es algo que le pasa a todos los niños. Generalmente está desde los 2 años hasta los 5 años que ya empieza a madurar y el lenguaje es mucho más fluido y empiezan a parar un poquito. Katherine, ¿cómo podemos prevenir este tipo de pataletas? Es decir, por ejemplo, si vamos a algún centro comercial y el niño se antoja de algún juguete y no se lo podemos comprar, ¿cómo hacer en ese momento para que el niño entienda y no forme una pataleta? Es súper importante entender que el niño, cuando le dicen no, empieza a hacer la pataleta. Y como tú lo dices, en el centro comercial es cuando se tira al piso y uno tiende a tener angustia porque la gente lo está mirando. Claro, ese es el Entonces, momento. entender que es un medio de comunicación por falta de entender la situación. Es importante tomar una posición adecuada, erguida, mirar a los ojos y decirle, tener un contacto físico donde yo puedo validar tu emoción y decir, yo sé qué es lo que tú quieres, pero no es la manera. Ven y hablamos. Acercarte visualmente, el contacto es importante. Si el berrinche es el masaje en el pecho, el masaje en la espalda, el abrazo. Eso ayuda a tranquilizar. Y el tono de voz, súper clave. El tono de voz tiene que empezar a bajar, pero tiene que ser puntual y no muchas palabras. Te vas a calmar, tranquilízate, te entiendo y la respiración es clave en ese momento. Katherine, mejor dicho, ¿cuál es la actitud que nosotros como papás tenemos que tener? Muchas veces nosotros nos descomponemos y alzamos la voz y nos ponemos más a la defensiva y regañamos y hasta pegamos. ¿Esto debe ser así o no debe ser así? No debe ser así. Eso alimenta la pataleta, eso hace que el niño actúe más provocador frente a la situación y lo que hace es desequilibrarte emocionalmente. Es por eso que en vez de mermar o detenerse, aumenta. Estás validando una emoción negativa con tu actitud de berrinche, con tu actitud de grito, con tu actitud de decir, no hagas eso, o darle una palmada porque en ese momento él no va a entender, sino está validando la emoción de él de manera negativa y está aumentando. Katherine, pero entonces después de que nos haga toda esa pataleta y todo este show y este berrinche, ¿qué debemos hacer después? ¿Lo tenemos que castigar? ¿Cómo debe ser la forma de reprenderlo? No, no se puede reprender porque es que él pasó de una situación donde él estaba descontrolado, él no sabía qué estaba sucediendo y era la manera de comunicarse. Entonces, en ese momento, después de que pase la pataleta o el berrinche, es importante acercarse de una manera reflexiva. Es importante decirle, entiendo que te sentías mal, pero no era la manera adecuada de comportarte. Creo que haberte tirado al piso te pudiste haber lastimado tu cabeza. No es la forma de actuar. Es importante que hablemos. Tú me puedes decir, mamá, yo quiero esto y es más fácil poderte ayudar sin necesidad de llegar a que te descontroles emocionalmente. El contacto es supremamente importante. Es decir, que debemos hacer todo esto, pero ya cuando como que se hayan calmado un poquito los ánimos y ella esté un poco más tranquila. Siempre que se calme. Siempre. Siempre después del berrinche o la pataleta es importante la reflexión. Bueno, yo creo que el momento más difícil, sin duda alguna, es cuando nos hacen una pataleta en un lugar público, porque es decir, en la casa uno de pronto controla más la situación, pero en un lugar público muchas personas también optan como por dejarlo y no pararle bolas y no escucharlo y dejar que hagan la pataleta. ¿Esto está bien o está mal? Ellos lo hacen en un lugar público, ¿por qué? Porque es el medio de apoyo para que la mamá se descontrole y ceda rápidamente a su necesidad. Entonces, como yo ya sé que es una pataleta, es importante saber que yo la puedo controlar.
Es importante saber que yo soy el adulto. Cuando uno como adulto sabe que tiene mayor conocimiento versus la edad de su hijo, pues ¿quién tiene que tener mayor fuerza de autocontrol? Yo como adulto. Entonces, en la misma medida que yo me puedo controlar, puedo hacer que él se controle. En los ejercicios que te decía de respiración es supremamente importante el tono de voz, pocas palabras que validen la información diciéndole entiendo tu malestar, sé que te descontrolas, pero vamos a solucionarlo de una manera adecuada. Y vuelves y repites la respiración, el contacto físico, el niño va a empezar a mermar y el tono de voz es clave. Porque si tú empiezas a hablar duro, él va a hablar más duro. Si tú le hablas pasito, él va a tender a buscar tu atención y a bajarle el tono de voz. Katherine, por último, muchos padres optan por decir, bueno, listo, les compro el juguete, sí a todo lo que ellos digan. ¿No debería ser así porque estamos de pronto alimentando más esas pataletas? Es importante decir no. Y el no genera frustración. De uno de adulto sucede, uno le da angustia el que le digan que no y lo ponen a uno a descontrolarse emocionalmente. En los niños pasa lo mismo. Si él viene acostumbrado que tú estás comprándole todo lo que él quiere y el día que diga no, va a haber un berrinche, probablemente lo va a obtener haciendo el berrinche a nivel social porque lo va a lograr. Entonces, cuando vamos hacia el centro comercial es decirle, vamos a ir, vamos a mirar, vamos a hacer solo el mercado, hoy no vamos a comprar. La comunicación es clave en este proceso para evitar al 100% las pataletas. Bueno, ese tipcito es clave porque yo creo que es fundamental de pronto programarlo antes de salir de la casa y ya contarle un poquito cuál va a ser la historia que va a vivir el niño. Claro que sí. Muy importante. Si vamos a ir a la juguetería, vamos a ir a comprarle el regalo para tu compañerito. No es el regalo para ti. Tú lo vas a escoger, tú me vas a ayudar, pero no es para ti. El contacto, el lenguaje es súper clave. No hablar desde la altura hacia el niño, sino simplemente agacharme, hablarle a los ojos, abrazarlo y decirle, tú me vas a ayudar, esto es importante. Entonces, el momento tiene que ser de tiempo porque probablemente él va a decir, mamá, mira ¿me lo vas a comprar? Recuerda que vinimos. Y con eso es suficiente. Como todo es un proceso, inmediatamente no va a funcionar, pero la comunicación es clave, el contacto, la visualización es importantísima. Katherine, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Modo Mujer, por todas estas recomendaciones para las mamás y para los papitos, porque sabemos que son momentos que vivimos diariamente con nuestros hijos y que seguramente a más de uno en casa le va a funcionar. Con mucho gusto. Pues bien, les tenemos acá también recomendaciones y es que les cuento que las chicas de Ventino lanzaron su nuevo álbum musical, Ya es Navidad. Acá entre nos se lo tenemos.